Michael Jameson miraba por la ventana de su despacho, desenfocado, el bullicioso Chicago que se extendía ante él. Los edificios brillaban bajo el sol de la tarde, reflejando su éxito, pero la visión no le reconfortaba. Le parecía una victoria vacía. La euforia del logro hacía tiempo que se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío que ya no podía ignorar. Se reclinó en su sillón de cuero, con los dedos tamborileando inquietos sobre la mesa. Lo tenía todo: dinero, poder, respeto. Al menos eso le habían dicho. Pero, ¿de qué servía todo eso si no podía llenar el vacío que le dolía por dentro? Trabajó sin descanso para salirse con la suya, ocultando sus sentimientos bajo capas de negocios y reuniones de alto nivel. Y sin embargo, el vacío volvía una y otra vez. Tenía todo lo que podía desear, pero no parecía suficiente. Los pensamientos de Michael, como ocurría a menudo, se remontaron a una época en la que la vida había sido más sencilla y esperanzadora. Dirigió su atención a la fotografía de su escritorio, la que guardaba junto a la pila de informes que rara vez miraba. La vieja fotografía, tomada hace casi 30 años, mostraba a un Michael mucho más joven. Su rostro estaba lleno de optimismo, muy lejos del hombre endurecido y cínico en que se había convertido. A su lado estaba Laura White, con una sonrisa amable y unos ojos que parecían contener el peso del mundo. Sus rasgos suaves eran inconfundibles, incluso en la imagen descolorida. Era la mujer con la que una vez creyó que pasaría el resto de su vida. Laura, con su naturaleza tranquila y su belleza sin pretensiones, cautivó su corazón como ninguna otra. No procedía de una familia rica como él. Venía de una familia humilde, lo que al principio le inquietó. Su familia, con todas sus expectativas, nunca la había aprobado. Esperaban que se casara con alguien de estatus, alguien que estuviera a su lado en las ceremonias, alguien cuyo nombre tuviera poder. Pero a Laura eso no le importaba. Nunca le había exigido nada más que amor, y eso, al fin y al cabo, era lo que más le asustaba. El amor, la vulnerabilidad, la posibilidad de debilidad, todo eso le parecía una amenaza para todo lo que tanto le había costado construir. Así que la dejó marchar. Aún podía oír sus palabras de aquella noche, las palabras que le habían roto el corazón, y también el suyo, aunque entonces no lo hubiera reconocido. Ella le había pedido que se quedara, que se arriesgara por ella. Pero el orgullo, el miedo y la presión familiar le habían impedido tomar una decisión. Le dijo que se había acabado, que no podía seguir fingiendo. Era mentira, por supuesto. Tenía miedo. Miedo de lo que significaba amarla, miedo de necesitarla. ¿Cómo he podido estar tan ciego?, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Habían pasado 25 años, pero el peso de aquel momento seguía atormentándole, royéndole el alma. Sus pensamientos se remontaron a aquella noche, al momento en que la había ignorado, en que había dejado escapar a la persona más importante de su vida. Laura no era solo una mujer para él, era la mujer de su vida. Entonces se había inventado excusas, la había culpado de todo, se había dicho que le había traicionado, que le había sido infiel. Era más fácil así, más fácil culparla a ella que enfrentarse a su propio miedo e inseguridad. La verdad era que tenía miedo de mostrar debilidad, de dejar que otra persona entrara en su mundo cuidadosamente construido. Se levantó bruscamente y su silla rozó con fuerza el suelo de madera pulida. Necesitaba salir del despacho y alejarse de los pensamientos que le abrumaban. Cogió su chaqueta del respaldo de la silla y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Señor Jameson, su coche está listo, le llamó su ayudante desde el pasillo, sacándole de sus cavilaciones. Asintió con la cabeza, aunque no la oyó. Sus pensamientos seguían dando vueltas. Mientras conducía por las calles de la ciudad en dirección al aeropuerto, los recuerdos de Laura seguían inundando su mente. Cada curva parecía adentrarle más en el pasado, y a la vuelta de cada esquina se hacía las mismas preguntas. ¿Qué había sido de ella a lo largo de los años? ¿Habría seguido adelante con su vida? ¿Tenía ya su propia familia? ¿Era feliz? Sus pensamientos se ven interrumpidos por el repentino anuncio de su destino. Le esperaba un jet privado listo para llevarle a una reunión en Nueva York. Mientras embarcaba, trató de concentrarse en la próxima reunión de negocios, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Laura. El vuelo fue un torbellino, y cuando aterrizó, estaba más confuso que nunca.
Al día siguiente, la reunión transcurrió según lo previsto y Michael volvió a pensar en el trabajo. No tuvo más remedio que dedicarse de lleno a la negociación, pero en cuanto salió al vestíbulo del hotel por la tarde, sintió algo extraño, una tensión en el aire, una pesadez que parecía seguirle. Sus ojos recorrieron la habitación distraídamente, sus pensamientos aún medio ocupados con el trato que acababa de hacer, cuando algo lo detuvo. La vio. Al principio no se lo creía, ¿cómo podía ser? Pero allí, sentada en una mesa de la cafetería del hotel, estaba la mujer cuyo rostro había quedado grabado en su memoria. Parecía mayor, por supuesto, el tiempo la había tocado. Llevaba el pelo más corto, la cara enmarcada por finas líneas que no hacían sino aumentar su elegancia. Pero no había duda. Era Laura. Y junto a ella, sentado despreocupadamente a la mesa, había un hombre joven, sorprendentemente familiar. Su rostro, su postura, incluso su sonrisa, todo era demasiado. El joven se parecía mucho a él. El parecido era asombroso, como mirarse en un espejo 25 años atrás. Michael se quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar. Tenía el corazón acelerado y las manos húmedas. Había oído historias de personas que se encontraban con sus hijos perdidos hacía mucho tiempo, pero nunca pensó que le ocurriría a él. Y, sin embargo, había sucedido. Sintió que el peso del momento se apoderaba de él, humillándole al darse cuenta de que podía tratarse de su hijo. Los miraba, casi hipnotizado, mientras Laura hablaba en voz baja con el joven, mirándole de vez en cuando a los ojos. Ella aún no lo había visto, pero Michael no podía apartar la mirada. Estaba paralizado por 1000 preguntas. ¿Era este su hijo? ¿Era así como habría sido su vida si no hubiera tomado la decisión de marcharse? ¿Qué se había perdido en todos estos años? Después de lo que pareció una eternidad, Michael se obligó a moverse. Se puso de pie, cada paso más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible lo presionara. No podía dejar las cosas como estaban, no por otra cosa. Ya había renunciado a muchas cosas en su vida. No iba a volver a hacerlo. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Michael se dirigió a la mesa, sintiendo las piernas como si fueran de plomo. No podía evitar pensar que se enfrentaba a una verdad para la que no estaba preparado. Se le hizo un nudo en la garganta al acercarse. Cuando Laura se volvió y lo vio, no había sorpresa ni alegría en sus ojos. Se limitó a mirarle con una expresión fría e indescifrable, sin que sus ojos traicionaran el torrente de emociones que Michael sabía que debía de estar sintiendo. El joven que estaba a su lado también levantó la cabeza y la confusión se reflejó en su rostro mientras estudiaba al desconocido que tenía delante. Durante un largo instante, el tiempo pareció detenerse. Laura habló por fin. Su voz era tranquila, mesurada, como si fueran viejos conocidos que se reencontraban después de una larga pausa. No esperaba verte aquí, Michael, dijo en un tono uniforme pero distante. A Michael se le apretó el corazón. Había llegado el momento. Era el momento que tanto temía y anhelaba. Michael se quedó quieto, incapaz de moverse. Sus ojos se cruzaron con los de Laura y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ella no había cambiado mucho, aunque los años la habían afectado como el tiempo afecta a todo el mundo, suavizando los bordes de su piel antaño perfecta, añadiendo finas líneas alrededor de los ojos y la boca. Pero eran sus ojos lo que más le llamaba la atención. La calidez que había existido en ellos, la suavidad que recordaba, había desaparecido. Todo lo que quedaba era una calma silenciosa y cautelosa, una mirada que indicaba que hacía tiempo que ella lo había abandonado, todo lo que una vez los había unido. El joven que se sentaba a su lado, un hombre muy parecido a él, se agitaba en su asiento, con la mirada perdida entre Laura y Michael y una expresión de confusión en el rostro. El corazón de Michael latía frenéticamente en su pecho. Aquel joven debía de ser su hijo. No había otra explicación para el asombroso parecido. Los mismos rasgos faciales, los mismos ojos brillantes, los mismos gestos. El parecido era innegable. Michael apenas podía respirar. Tenía la boca seca cuando se obligó a hablar. Laura, dijo, su voz sonaba extraña incluso para sus propios oídos. No me esperaba esto. Inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión ilegible. No, supongo que no, respondió en voz baja, demasiado calmada y controlada.
No hizo el menor ademán de levantarse, ni pareció especialmente nerviosa al verle. El joven Jonathan, gritó Michael mentalmente, seguía mirándolo, pero ahora había una evidente cautela en sus ojos. La mirada era clara, no sabía quién era Michael, pero percibía la tensión en el ambiente. Le alarmó, y Michael no podía culparle. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicarse? ¿Sería capaz de explicarse después de tantos años? ¿Es eso? Es eso, empezó Michael, y sus palabras vacilaron. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Después de todos estos años, solo podía hacer preguntas fragmentarias que estaban a punto de salir, pero que parecían absurdas en ese momento. La voz de Jonathan irrumpió en sus pensamientos, aguda y directa. ¿Quién es usted? Su tono era cortés, pero había en él una cautela que no hacía sino aumentar la culpabilidad de Michael. Laura, sintiendo el cambio, puso la mano en el brazo de Jonathan. No miró a Michael directamente, pero habló con voz firme y controlada. Jonathan, es alguien de mi pasado. Hace mucho tiempo. No dio más detalles, pero estaba claro por su forma de hablar que no le interesaba remover viejos recuerdos. A Michael le rugió el estómago. Esta era la verdad a la que había temido enfrentarse todos estos años. Laura había seguido adelante. Había construido su vida sin él. Y ahora él se enfrentaba al resultado de todas sus decisiones, la vida a la que había renunciado. Nunca quise que terminara como terminó, dijo Michael en voz baja, sintiendo que las palabras salían de él contra su voluntad. El peso de años de arrepentimiento le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Cometí errores, Laura. Tenía miedo de todo. De ti, de mí mismo. Y debería haber estado allí. Los ojos de Laura se ablandaron por un momento, pero fue una suavidad fugaz, rápidamente sustituida por una frialdad que arraigó en ella. No estabas allí, Michael. Ese es el problema, ¿no? Su voz, aunque tranquila, sonaba ahora claramente matizada. No solo me dejaste a mí. También le dejaste a él. Señaló a Jonathan, y sus palabras atravesaron el aire como una cuchilla. El corazón de Michael latía con fuerza en su pecho, pero no se movió. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? Había pasado 25 años construyendo su vida, pero ¿a qué precio? Su hijo, al que nunca había conocido, estaba sentado allí mismo, y Michael ni siquiera formaba parte de su vida. Jonathan habló de nuevo, su voz baja pero firme. ¿Qué quieres? No había ira en su tono, pero había algo más, algo que Michael no podía identificar. ¿Resentimiento? ¿Confusión? Todo estaba oculto tras la expresión cautelosa del rostro del joven. No lo sé, admitió Michael, con voz de susurro apenas audible. Podía oír la sinceridad en sus palabras, y le incomodó. Nunca quise hacer daño a nadie, especialmente a ti, Laura. Y nunca quise desaparecer. Pero tenía miedo. No sabía cómo lidiar con lo que sentía. No estaba listo para ser vulnerable. Laura apretó los labios al oír la palabra vulnerable y Michael se arrepintió de inmediato. No necesitaba oírle disculparse ahora, no después de tantos años. ¿Crees que puedes volver después de tantos años y arreglar las cosas?, preguntó Laura, con la incredulidad sonando en su voz. No puedes. Lo crié sola, Michael. Yo lo hice. Y no te necesité. Ni entonces ni ahora. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras añadía, es demasiado tarde para nosotros. Aquellas palabras golpearon a Michael como un puñetazo en las tripas. Ella tenía razón. Ella había hecho todo esto. Ella había criado a Jonathan sola, había construido una vida sin él, y ahora él estaba aquí, queriendo cortar la vida que continuaba sin él. ¿Cómo podía arreglar esto? Tal vez no pueda arreglarlo, respondió en voz baja, con la voz tensa por la emoción. Pero puedo intentarlo. Puedo intentar formar parte de su vida ahora. Quiero intentarlo, Laura. Sé que metí la pata, pero quiero arreglarlo. Laura lo miró fijamente durante un largo instante y luego volvió a centrar su atención en Jonathan. Michael vio un destello en sus ojos, quizá de tristeza. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. Ya no era la mujer que él recordaba,
Y ese pensamiento lo golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa. Se había hecho fuerte. Más fuerte de lo que él era, más fuerte de lo que nadie esperaba. No lo entiendes, dijo Laura en voz baja, aunque su voz se mantuvo firme. No puedes venir aquí y esperar que todo sea fácil. No puedes empezar donde lo dejaste. No funciona así. Su mirada se suavizó mientras miraba a Michael por última vez. Jonathan se merece algo mejor que eso. Jonathan, que había permanecido en silencio hasta ahora, volvió a hablar, con voz firme pero tranquila. Si quieres formar parte de mi vida, demuéstralo. No te limites a decirlo. Demuéstramelo. Pero entiende, no te estoy pidiendo nada. No crecí contigo, y no estoy seguro de necesitarte ahora mismo. Pero estoy dispuesto a escuchar. Te daré esto. A Michael se le aceleró el corazón. Era su oportunidad. Su oportunidad. No podía echarla a perder. Tenía que probarse a sí mismo. Haré lo que haga falta, dijo Michael, con la voz llena de determinación. Sé que me he perdido muchas cosas, pero quiero tener la oportunidad de ponerme al día. Una oportunidad de conocerte mejor, Jonathan. El rostro de Laura se suavizó un poco y finalmente asintió. Ya veremos, dijo simplemente. Pero entiende que es decisión de Jonathan. No tuya. Ni mía. ¿Suya? Michael se quedó de pie, intentando comprender la gravedad de sus palabras. El corazón le latía frenéticamente en el pecho al darse cuenta de que aquello no era más que el principio. Había tanto que arreglar, tanto que demostrar, pero al menos ahora tenía una oportunidad. No estaba seguro de a dónde le llevaría este camino, pero por primera vez en años sintió que iba en la dirección correcta. A medida que avanzaba la noche, los tres se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La habitación estaba cargada de palabras no dichas, pero Michael sabía que ya habían dado los primeros pasos. Ahora solo tenía que seguir caminando. A la mañana siguiente, Michael estaba de pie en el vestíbulo del hotel, con un torbellino de pensamientos contradictorios arremolinándose en su cabeza. La conversación de la noche anterior seguía presente en su mente, pero ahora era diferente. El silencio entre él y Laura parecía más pesado, como si la tensión no resuelta entre ellos se hubiera convertido en algo más permanente. Y por mucho que quisiera quitárselo de la cabeza, se dio cuenta de que no podía escapar a la verdad. Había venido al hotel no solo por negocios, sino para enfrentarse a aquello de lo que había estado huyendo durante tantos años. Se había enfrentado a Laura, y ahora, en la tranquilidad de sus propios pensamientos, tenía que enfrentarse a sí mismo. El corazón aún le latía con fuerza al pensar en el joven que podría ser su hijo. Jonathan, un reflejo de sí mismo, se interponía en el camino de todo lo que Michael intentaba evitar. El chico tenía todo el derecho a odiarle por lo que había hecho, por abandonarle a él y a Laura, por no saber siquiera que existía hasta ahora. Mientras esperaba a Laura, Michael no podía evitar preguntarse cómo había podido pasar por alto esas señales. Jonathan había dejado claro que no lo necesitaba, que los años de ausencia habían moldeado su vida de un modo que Michael ya no podía cambiar. Pero aún así, Michael no estaba dispuesto a rendirse. Había algo dentro de él, una necesidad desesperada y dolorosa de arreglar las cosas, de arreglar lo que estaba roto. Las puertas del ascensor se abrieron y a Michael se le cortó la respiración cuando vio a Laura caminando hacia él. Estaba tan tranquila como siempre, su rostro era ilegible, aunque había dureza en sus ojos. Solo la había visto una vez, cuando se separaron. Era el tipo de mirada que viene después de años de llevar el dolor solo, años de silenciar lo que había que decir. Michael, dijo Laura, su voz fría y controlada. ¿Querías hablar? Asintió, sin saber cómo empezar. Sé que te hice daño, dijo, con la voz cargada de emoción. Pero ahora no se trata solo de nosotros, Laura. Necesito entender lo que pasó. Necesito entender lo que me perdí. Cruzó los brazos sobre el pecho, adoptando una postura defensiva que Michael notó de inmediato. Su mirada se suavizó, pero solo ligeramente. ¿De verdad quieres saberlo, Michael? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque la verdad es más complicada de lo que crees. Se acercó, con voz seria. Viví en una burbuja durante mucho tiempo,
pensando que lo que había construido era suficiente, admitió, y las palabras sonaron más pesadas de lo que esperaba. Pero ahora que lo he visto, a Jonathan, ya no hay vuelta atrás. Quiero resolverlo todo. Necesito arreglar lo que he hecho. Laura no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó mirándole fijamente, con los ojos estudiando su rostro, como si estuviera decidiendo si era digno de escuchar la verdad. Después de lo que pareció una eternidad, volvió a hablar, y sus palabras cortaron el espeso silencio. Tú no estabas allí, Michael, dijo ella, con voz tranquila pero firme. ¿Crees que puedes venir aquí después de todos estos años y actuar como si nada hubiera pasado? No estuviste ahí cuando te necesité, y no estuviste ahí cuando él te necesitó. Michael sintió una fuerte sacudida en el pecho. Podía oír la amargura en su voz, pero oírla dirigida a él, a lo que había hecho, era algo horrible que no podía explicar. Lo sé, dijo en voz baja, con un ligero temblor en la voz. Sé que le he fallado. Le fallé. Y he vivido con ese remordimiento cada día desde entonces. Su mirada se ablandó durante una fracción de segundo, pero se recompuso rápidamente. No eres solo tú, Michael, dijo, y su tono cambió, volviéndose más decidido. Crié a Jonathan yo sola. Construí una vida para nosotros, sola. No quería que creciera pensando que no era suficiente porque su padre no estaba. Su voz tembló ligeramente, pero continuó. Le protegí de la verdad porque no quería que sintiera que le faltaba algo. A Michael se le apretó el pecho al escucharla. Ahora no era solo remordimiento, era culpa, que lo consumía todo y lo sofocaba. Debería haber estado ahí para vosotros dos, susurró. Pero tenía demasiado miedo. Estaba demasiado centrado en mi carrera, en mi estatus. Pensé que podía evitar las partes desagradables de la vida. Los ojos de Laura se endurecieron, pero algo más brilló en ellos, algo que él no pudo identificar. ¿Momentos difíciles? Repitió, y una risita sin gracia escapó de sus labios. ¿Crees que tu vida ha sido problemática, Michael? ¿Crees que mi vida ha sido fácil? Se estremeció ante la dureza de sus palabras. No, dijo rápidamente, sacudiendo la cabeza. No me refería a eso. Pero ella levantó la mano para detenerle. Nunca quisiste esto, dijo amargamente. Nunca quisiste hacer daño a nadie, pero lo hiciste. Y ahora esperas volver y que las cosas mejoren, pero no funciona así. Ni conmigo, ni con él. Michael tragó saliva, el peso de sus palabras le pesaba sobre los hombros. No te estoy pidiendo perdón, Laura. Ni siquiera estoy seguro de merecerlo, dijo, con voz grave y áspera. Pero necesito saber, ¿tengo alguna posibilidad? La mirada de Laura se desvió hacia un lado, como si estuviera sopesando algo en el fondo de su mente. Le has hecho más daño del que imaginas, dijo en voz baja. Creció sin ti, Michael. Y eso no se arregla con disculpas o promesas. Jonathan se merece más de lo que le has dado. Hizo una pausa, su voz se suavizó un poco. Pero te diré una cosa, se merece poder elegir. Merece saber la verdad. Y merece decidir por sí mismo. Esas palabras golpearon a Michael como un maremoto. Ya no se trataba solo de él y Laura. Se trataba de Jonathan, del hombre en que se había convertido, de la vida que seguía sin él. Se había perdido muchas cosas y lo único que podía hacer ahora era intentar formar parte de esa vida. ¿Pero sería suficiente? ¿Podría un extraño convertirse de repente en padre después de 25 años de ausencia? La voz de Laura irrumpió en sus pensamientos, suave pero firme. No se trata solo de ti, Michael. Ahora se trata de Jonathan. Él es quien tiene que decidir si te quiere en su vida. Una parte de su alma quería protestar, argumentar que tenía derecho a estar en la vida de su hijo, que el tiempo había sido cruel con él, que no debía negárselo. Pero otra parte de él sabía la verdad. No tenía derecho a precipitar las cosas. La vida de Jonathan no era un lugar en el que Michael pudiera entrar sin ser invitado. No tenía derecho a ella, aún no. Guión bajo 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 guión bajo
Tras un largo silencio, Laura suspiró, rompiendo el momento. Ya le he dicho la verdad, Michael, dijo, con voz más suave y ojos que no llegaban a encontrarse con los de él. Jonathan ya lo sabe. Sabe quién eres. El suelo bajo los pies de Michael pareció desaparecer. Su hijo lo sabía, pero ¿qué le quedaba a él? Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, esperando a que el suelo cediera. Sin embargo, había un atisbo de esperanza en sus palabras. Gracias, susurró, y había más gratitud en sus palabras de lo que pretendía. No sé qué esperar ahora, pero respetaré su decisión. La respetaré. Laura asintió y se dio la vuelta. Tienes un largo camino por delante, Michael. Pero aquí es donde empieza. Le lanzó una última mirada por encima del hombro. Espero que estés preparado. Y con esas palabras se marchó, dejando a Michael allí de pie, abrumado por el peso del pasado y la incertidumbre del futuro. No sabía cuál sería la decisión de Jonathan, ni si alguna vez podría implicarse de verdad en la vida de su hijo. Pero por primera vez en años, sintió que tenía una oportunidad, solo una oportunidad. La verdad había salido a la luz y ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron al enfrentamiento de Michael con Laura parecieron transcurrir a cámara lenta. Ya no estaba concentrado en los negocios que solían consumir su vida. Cada hora que pasaba despierto, pensaba en Jonathan. Le dolía el corazón por los años perdidos, por el niño que no conoció y por el hombre que había crecido sin él. El vacío interior que le había atormentado durante años se había hecho más profundo, pero ya no era solo una vaga sensación de añoranza. Era un dolor concreto y doloroso que no podía quitarse de encima. Michael estaba sentado en la habitación del hotel, mirando una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. No había dormido bien desde su encuentro con Jonathan y sus pensamientos eran un caos. Por su mente pasaban todo tipo de posibilidades sobre cómo le había fallado a su hijo. ¿Se había perdido momentos de alegría, risas y crecimiento? ¿Estaría Jonathan enfadado con él por haber estado fuera todos estos años? ¿Querría tener algo que ver con él? Su teléfono zumbó, rompiendo el silencio de la habitación. Michael miró la pantalla, esperando ver alguna señal, alguna indicación de qué hacer a continuación. Era un mensaje de su investigador privado. Tengo nueva información sobre Laura y Jonathan. Vamos a reunirnos. Creo que necesitas saber lo que está pasando. Las palabras le pesaban mucho. No sabía qué había descubierto el investigador, pero ya había aprendido mucho sobre la vida de Jonathan en los últimos días, demasiado como para quedarse de brazos cruzados y dejarlo escapar. Tenía que saberlo todo. Tenía que entender en qué clase de hombre se había convertido Jonathan, la clase de hombre que no se le había permitido reconocer. Guión bajo 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 bi. Esa misma tarde, Michael se encontraba en el pequeño despacho de un detective privado, y la expectación flotaba en el aire. El detective, un hombre de mediana edad llamado Robert, había sido contratado por Michael a la desesperada, meses antes de que decidiera acercarse a Laura. Necesitaba respuestas, y ahora que la presencia de Jonathan se sentía con tanta fuerza en su vida, necesitaba saber la verdad sobre lo que había sucedido en aquellos 25 años. Señor Jameson, le saludó Robert, con voz tranquila pero con una nota de profesionalidad que Michael tuvo tiempo de apreciar. He reunido todo lo que me pidió. He estado siguiendo los movimientos de Laura y Jonathan durante las últimas semanas. Tengo bastante información que revisar. Michael asintió, con un nudo en el estómago. Estaba dispuesto a escuchar cualquier cosa, por difícil que fuera. Después de todo lo que había pasado, ya no había lugar para mentiras ni medias verdades. Robert dejó la carpeta sobre la mesa y se la acercó a Michael. Aquí están los aspectos más destacados, dijo. Quizá quieras echarles un vistazo. Pero antes de que lo hagas, te daré lo más destacado. Michael se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole en el pecho. ¿Qué has encontrado? Robert echó un breve vistazo a la carpeta y luego se encontró con la mirada de Michael. Laura ha progresado mucho. No solo sobrevivió a tu marcha, sino que prosperó. Ha montado su propio negocio. Es una empresa pequeña, pero está creciendo.
se ha labrado un nombre y una sólida reputación. Pero fue muy cuidadosa, mantuvo las distancias contigo, ocultó su pasado contigo. Los pensamientos de Michael iban a toda velocidad. Laura lo había hecho todo sola. Había convertido su vida en algo que no dependía de él, ni de su riqueza, ni de su nombre. Él siempre había sabido que ella era capaz de hacerlo, pero oírlo de otra persona lo hacía parecer más real, más innegable. Ella había construido una vida sin él, y lo había hecho a su manera. Michael no pudo evitar sentir una profunda vergüenza. ¿Y Jonathan?, preguntó Michael, con voz casi de susurro. Robert vaciló un momento, su expresión era difícil de distinguir. Jonathan es un chico inteligente. Ha participado en varias iniciativas sociales en los últimos años, ayudando a comunidades desfavorecidas. No es solo un niño rico. Trabaja duro para marcar la diferencia y parece que eso es importante para él. También participa activamente en la empresa de su madre. Está claro que le han preparado para dirigirla. A Michael le daba vueltas la cabeza. Jonathan era todo lo que Michael nunca había sido, desinteresado, motivado, con un propósito. Era el hombre que Michael podría haber sido si no hubiera estado tan centrado en sí mismo, en su carrera y en esconderse de sus propias emociones. Jonathan vivía una vida llena de sentido, mientras que Michael vivía una vida llena de logros que ahora parecían vacíos en comparación. ¿Sabe Jonathan algo de mí?, preguntó Michael, con voz apenas audible. Robert hizo una pausa y luego asintió. ¿Lo sabe? Laura se lo contó todo el otro día. Sabe que eres su padre, Michael. A Michael se le aceleró el corazón. Ahora la verdad estaba al descubierto y no había vuelta atrás. No tenía ni idea de cuál sería la reacción de Jonathan. No sabía cómo se tomaría su hijo la realidad de ser abandonado por su padre. ¿Crees que querrá conocerme? Había emoción en la voz de Michael, y la pregunta estalló por sí sola antes de que pudiera detenerla. Robert se recostó en la silla, meditando la pregunta. Creo que aún está reflexionando sobre lo ocurrido. Es un tipo inteligente. No va a precipitarse, pero no creo que se desentienda completamente de ti. Ha tenido mucho tiempo para lidiar con algunas cosas. Pero también ha tenido que construir una vida sin ti. Y eso no es algo fácil de arreglar. Michael respiró hondo, tratando de calmarse. Esto era lo que había temido todo el tiempo, que Jonathan se mostrara indiferente, que los años de ausencia hubieran creado un abismo demasiado grande para salvar. Pero ahora Jonathan al menos sabía la verdad. Era un comienzo. Gracias, dijo Michael, aunque sus palabras parecían vacías. Necesito más tiempo. Necesito averiguar cómo acercarme a él. No sé si alguna vez podré redimirme, pero tengo que intentarlo. Robert asintió, su rostro se suavizó en un raro momento de comprensión. Vas a necesitar paciencia, Michael. Ahora no se trata solo de ti. Se trata de Jonathan. No puedes esperar que todo encaje en un instante. Él tiene que tomar sus propias decisiones. Y tú tienes que demostrar que eres digno de una segunda oportunidad. Michael asintió, dándose cuenta de que Robert tenía razón. El problema no tenía solución rápida. Iba a ser un camino largo y duro, pero Michael no iba a echarse atrás. Esta vez no. No podía deshacer el pasado, pero quizá aún pudiera influir en el futuro. Mientras Michael salía del despacho del investigador, sus pensamientos se centraban en Jonathan. Un joven que en muchos aspectos era un reflejo de sí mismo. A Michael le atormentaba darse cuenta de que había pasado tantos años huyendo de su propia vulnerabilidad, solo para perder todo lo que realmente importaba. Pero ahora que tenía una segunda oportunidad, tenía que luchar para demostrar que podía ser el hombre que nunca se había permitido ser, el padre que debería haber sido desde el principio. Las semanas que siguieron al encuentro de Michael con Robert pasaron como un borrón. Cada día era como una batalla entre la esperanza y la duda mientras intentaba darse cuenta de que realmente necesitaba reunirse con Jonathan. Cada paso hacia ese objetivo le parecía necesario y aterrador al mismo tiempo. Había momentos de claridad en los que casi podía ver un camino a seguir, en los que pensaba que tal vez podría deshacer el daño que había hecho. Y luego había momentos en los que el miedo se introducía en su alma y le susurraba que era demasiado tarde, que Jonathan nunca le aceptaría.
Michael pasó largas noches en su habitación de hotel, luchando con las emociones encontradas que llevaba dentro. Sabía que no podía seguir fingiendo que todo lo que había construido en su vida era suficiente. Su carrera, su riqueza, sus logros parecían insignificantes comparados con la relación que nunca tuvo con su hijo. Jonathan había pasado toda su vida sin él, y la idea de intentar entrar a la fuerza en la vida de su hijo le parecía injusta y egoísta. Una noche, mientras Michael estaba sentado en la barra del salón del hotel, tomando un vaso de bourbon, el teléfono zumbó sobre la mesa que tenía delante. No esperaba recibir un mensaje, pero cuando descolgó, casi se le paró el corazón. Era de Laura. Tenemos que hablar. Jonathan quiere reunirse. Michael releyó el mensaje 2 veces antes de que su mente pudiera procesarlo por completo. Jonathan quería reunirse. Después de tanto silencio e incertidumbre, por fin tendría la oportunidad de hablar con su hijo. Se le revolvió el estómago de emoción y miedo. Era el momento que había estado esperando, pero no estaba seguro de estar preparado. A la mañana siguiente, Michael condujo hasta la dirección que Laura le había dado, con las manos temblando ligeramente sobre el volante. Le pesaba la gravedad del momento. No sabía cómo reaccionaría Jonathan. ¿Se enfadaría? ¿Se marcharía sin más? Las preguntas se agolpaban en su cabeza y no podía ahogarlas. Cuando se acercó al pequeño café que Laura siempre prefería por su intimidad y ambiente tranquilo, la vio sentada junto a la ventana. Levantó la vista cuando él entró y su expresión era ilegible. Pero cuando lo vio, algo brilló en sus ojos, tal vez aprensión, tal vez preocupación, pero desapareció al instante. Michael, dijo con voz calmada. Jonathan está aquí. Michael asintió, con el corazón latiéndole en el pecho. No podía evitar sentir el peso de los años que habían pasado entre ellos, los años de mentiras y distancia que lo habían separado de quienes más quería en el mundo. No tenía ni idea de cómo arreglar las cosas, pero sabía que no podía dejar pasar la oportunidad. Laura señaló la mesa donde estaba sentado Jonathan. Era más joven de lo que Michael se había dado cuenta, pero había algo en sus ojos que a Michael le recordaba a sí mismo. Jonathan levantó la vista cuando Michael se le acercó, con rostro neutro pero cauteloso. Señor Jameson, dijo Jonathan, su voz educada pero distante. No esperaba encontrarme con usted así. Michael sonrió débilmente, tratando de ocultar el nerviosismo en su pecho. Yo tampoco me lo esperaba, Jonathan. Pero estoy aquí. Y quiero hablar. Jonathan le estudió durante un momento, con la mirada aguda e inquebrantable. Parecía un hombre al que habían obligado a crecer demasiado deprisa. El hombre sentado frente a Michael ya no era un niño, era un joven adulto, lleno de preguntas, incertidumbre y tal vez incluso una pizca de resentimiento. No sé qué quieres de mí, dijo Jonathan por fin, con voz llana. Hace 25 años que te fuiste. Y yo he vivido mi vida sin ti. ¿Qué esperas de mí ahora? Michael tragó saliva, con la garganta contraída por el peso de su propia culpa. No espero nada, Jonathan, respondió en voz baja. Solo quiero una oportunidad. Una oportunidad de explicarme, de disculparme por lo que hice y de formar parte de tu vida, si me dejas. Jonathan no contestó inmediatamente. En lugar de eso, bebió un sorbo de café, sin apartar los ojos de la cara de Michael. No es tan sencillo, dijo, enunciando las palabras lentamente, como si las sopesara con cuidado. No puedes aparecer y esperar que todo vaya bien. Te has ido. No sé en qué estabas pensando, pero tuve que crecer sin ti. Tuve que hacer mi propio camino. Lo sé, dijo Michael, con la voz apenas por encima de un susurro. Y no puedo cambiarlo. Me he pasado toda la vida intentando ocultar los errores que he cometido, intentando enterrar la culpa de no haber estado a tu lado. Pero eso no cambia el hecho de que me lo perdí todo, tu infancia, tus primeros pasos, tu primer día de colegio, todo. Y eso no puedo recuperarlo. Su voz tembló ligeramente, pero continuó. Pero ahora estoy aquí, Jonathan. Y quiero estar aquí. No solo como un extraño. Quiero ser el padre que te mereces. Los ojos de Jonathan se ablandaron durante una fracción de segundo, y Michael lo notó. Las paredes empezaron a resquebrajarse, solo un poco. Jonathan no estaba dispuesto a perdonarlo, pero lo escuchaba.
Y eso, se dio cuenta Michael, era más de lo que podía esperar. ¿Crees que puedes aparecer y ser padre después de todos estos años?, preguntó Jonathan. Su tono cambió de cauteloso a más profundo, pareciendo más una herida sin cicatrizar. No sabes lo que ha sido para mí. Tuve que aceptar el hecho de que no tenía padre. Que nunca se preocupó lo suficiente por mí como para estar a mi lado. ¿Y ahora quieres venir aquí y cambiarlo todo? El corazón de Michael se apretó ante la fuerza de las palabras de Jonathan. Había oído la ira en la voz de Jonathan, pero ahora podía sentir la profunda tristeza que subyacía bajo ella. No estaba enfadado. Estaba herido. Y eso Michael lo comprendía muy bien. No espero que me perdones, Jonathan, dijo Michael en voz baja. No espero que olvides todo lo que hice o dejé de hacer. Pero quiero que sepas que lo siento. Siento no haber estado a tu lado cuando me necesitabas. Fui un cobarde. Y no puedo volver atrás. Pero puedo intentar estar aquí y ahora. Para ti. Si me dejas. Jonathan permaneció largo rato en silencio. Había un destello de emoción en sus ojos que Michael no podía distinguir. Hubo silencio entre ellos, y Michael se preguntó si esta conversación terminaría en rechazo, si Jonathan se levantaría y se iría, dejándolos solo con remordimientos. Finalmente Jonathan tomó la palabra. No sé qué pensar de todo esto, Michael, dijo en voz baja. He vivido toda mi vida sin ti. Y no es que alguna vez te haya necesitado. Pero, no sé. Tal vez podamos intentarlo. Tal vez empecemos con algo pequeño. Quizá vayamos paso a paso. Michael sintió que se le cortaba la respiración. No era el perdón ni la aceptación con la que había soñado. Pero era una oportunidad. Una pequeña y frágil oportunidad que Michael apreciaría con todas sus fuerzas. Puedo vivir con eso, dijo Michael, con la voz cargada de emoción. No espero que las cosas cambien de la noche a la mañana. Pero aceptaré lo que estés dispuesto a dar. Jonathan asintió, y las comisuras de sus labios temblaron ante el leve atisbo de una sonrisa. Ya veremos cómo va. Michael se recostó en su silla, sintiendo alivio. Las cosas no habían sido perfectas. No había sido fácil. Pero era un comienzo. Un comienzo frágil y esperanzador. Mientras la conversación continuaba, Michael se dio cuenta de algo. Había pasado muchos años persiguiendo el éxito, huyendo de su pasado y tratando de controlar todo lo que le rodeaba. Pero ahora, por primera vez en años, se da cuenta de que el futuro no es algo que pueda controlar, sino algo que solo puede moldear con tiempo, paciencia y voluntad de cambio. Jonathan le había dado una oportunidad. Ahora Michael tenía que demostrar que se la merecía.